Hola, estimados docentes y compañeros, mi nombre es Cristian Aguayo. El presente video es correspondiente a la asignatura de Practicum 4.1. En esta ocasión estaremos revisando un tema muy interesante como es el movimiento parabólico, ¿no? A lo largo de este video estaremos dando respuesta a 4 preguntas, las cuales han sido planteadas para la elaboración de esta actividad. Como primera pregunta tenemos, ¿por qué se considera el tiro parabólico como la composición de dos movimientos? El movimiento parabólico se puede definir como la suma de dos movimientos. En la componente horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, como podemos observar en la imagen, mientras que en la componente vertical corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta aceleración es una consecuencia de la gravedad. Podemos observar que mientras el objeto asciende, su velocidad disminuye, su aceleración disminuye, y en el momento que empieza a descender, su aceleración empieza a aumentar. Este movimiento parabólico es muy común en la vida cotidiana y tiene diversas aplicaciones en distintas áreas como la física, la ingeniería y la aeronáutica, entre otras. ¿Cómo se caracteriza el tiro parabólico horizontal? El tiro parabólico horizontal se caracteriza cuando un objeto se lanza horizontalmente desde una altura determinada, sin ninguna fuerza vertical adicional. Esto significa que la única fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad. Debido a esta combinación de fuerzas, el objeto sigue una trayectoria parabólica en forma de arco, tal como la que observamos en imagen. ¿Cómo se caracteriza el tiro parabólico oblicuo? Cuando hablamos de tiro parabólico oblicuo, nos referimos a un tipo de movimiento, también conocido como tiro parabólico, que se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme en dirección horizontal y como un movimiento rectilíneo variado en dirección vertical. Es decir, que en el eje vertical se comporta como un cuerpo en caída libre. Observemos el siguiente gráfico. Como podemos observar, al salir el proyectil lo hace en dirección igual a la que tiene el cañón, y con un movimiento uniforme que es representado por el vector B sub i. Si no existiera la fuerza de la gravedad, su trayectoria y velocidad serían la del vector B sub i. Pero como consecuencia de la gravedad, instante por instante, la velocidad inicial va disminuyendo hasta llegar a cierto punto en que la velocidad es nula. Es decir, que en este momento el proyectil va a comenzar a descender y va a poder conformar, para este caso explicado, una trayectoria parabólica, como la que se observa en imagen. ¿Cuáles son las ecuaciones utilizadas en el movimiento parabólico? En el movimiento parabólico existen varias ecuaciones que describen el comportamiento de un cuerpo a lo largo de su movimiento. Se separan principalmente en tres grupos, las cuales describen la posición, la velocidad que conlleva y unas ecuaciones que describen el tiempo. Entre las ecuaciones que describen la velocidad tenemos la siguiente. En la componente x tenemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial que multiplica al coseno de un ángulo. Mientras que en la componente y la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial que multiplica al seno de un ángulo más la aceleración por el tiempo. Ecuaciones de posición. Las ecuaciones de posición en el eje X están dadas por los siguientes componentes. X sub 0, que es la posición inicial en el eje X, que normalmente se expresa en metros. B sub X, que es la velocidad en el eje X. Recuerde que no necesariamente es la velocidad con la que es lanzado el cuerpo, sino el valor que tiene en determinado instante esa componente en tal determinado punto.
Normalmente se expresa en metros sobre segundo. T, que es el tiempo que ha transcurrido desde que el cuerpo empieza a moverse hasta el instante en el que se quiere conocer su posición. Y normalmente se expresa en segundos. Su ecuación está dada por la siguiente. X, que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial que multiplica al coseno de un ángulo por el tiempo. La ecuación de posición en el eje Y, como se mencionaba anteriormente, si recordamos, en el eje Y el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que se ve afectado por una aceleración que se conoce comúnmente como gravedad. Al analizar detalladamente el lanzamiento parabólico, se puede evidenciar que tiene dos fases, una de ascenso y una de descenso. La fase de ascenso se puede considerar como un lanzamiento vertical, mientras que la fase de descenso se puede considerar como una caída libre. Por lo tanto, las ecuaciones son y, que es igual a la posición en el eje Y inicial más la velocidad inicial multiplicada por el seno de un ángulo por el tiempo menos un medio que multiplica a la aceleración por el tiempo al cuadrado. También tenemos otras ecuaciones como por ejemplo la utilizada para determinar el alcance horizontal máximo, que está dada por x sub máximo igual velocidad inicial al cuadrado, seno que multiplica dos veces el ángulo sobre la gravedad. Y también tenemos la ecuación para poder determinar la altura máxima que recorre cierto objeto, que está dada por la siguiente expresión. Y sub máxima igual velocidad inicial al cuadrado que multiplica al seno al cuadrado por un ángulo sobre dos veces la gravedad. Esto ha sido todo, estimados docentes y compañeros. A continuación presento las referencias bibliográficas que me ayudaron para la creación de este proyecto. Muchas gracias por la atención prestada.